Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre trascendental y purificador por excelencia, Srimad Bhagavatam. En el día de ayer habíamos concluido el capítulo número 11 del primer canto del Srimad Bhagavatam, donde se había terminado describiendo las diferentes formas en que los habitantes de la ciudad de Dwaraka recibieron al Señor después de un largo periodo de ausencia, o sea, después de un tiempo en que el Señor no había estado presente directamente ante ellos. Y aunque la ciudad seguía en su funcionamiento normal, todos sus habitantes estaban sumergidos a su manera en cierto estado de separación. Pero sin embargo, cuando ya las condiciones estaban dadas para que el Señor volviera a entrar a la ciudad, y cuando ellos escucharon su cercanía o se percataron de su cercanía debido a la escucha del sonido de su trascendental caracola, entonces todos salieron de ese estado en el que estaba y se pusieron en una actividad gozosa para preparar el recibimiento del Señor, cada cual por supuesto desde su propia posición o su propia postura. Y así fuimos viendo cómo los diferentes estratos de la sociedad le fueron dando la bienvenida a su modo y le fueron haciendo una ofrenda de amor también a su modo, o sea, desde aquellas cuestiones que ellos disponían y también desde aquel tipo de pensamiento en el cual o sentimiento en el cual estaban sumergidos. Y vimos a los habitantes comunes, o sea, los que no tenían así más o menos un intercambio íntimo con el Señor o directo o más personal o familiar. Vimos entonces a los brahmanas, a los incapacitados, a sus esposas, vimos al grupo de prostitutas, vimos al padre del Señor Krishna y también a las madres que habitaban en el palacio del padre o el palacio familiar, y vimos por último a las esposas que durante la ausencia del Señor Krishna se habían sumergido en una meditación, la meditación de recordarle, extrañarle y volver a desearle. Y entonces en ese segmento el narrador del Srimad Bhagavatam termina de responder a las preguntas que le habían hecho los sabios sobre qué hizo el Señor Krishna después que la batalla de Kurukshetra había terminado y estas cuestiones. Ahora el capítulo número 12 se titula El nacimiento del emperador Parishit. Vamos a recordar que cuando la batalla de Kurukshetra terminó, dentro del bando opuesto, del bando de los Kurus, había quedado con vida Ashwatthama. Ashwatthama, el hijo de Dronacharya, el maestro de armas de Arjuna y de los Pándavas, el entrenador militar de Arjuna y de los Pándavas, era Dronacharya, su hijo Ashwatthama, pero el hijo Ashwatthama se le describe como un brahmana degradado, o sea, conocía el conocimiento brahmínico, conocía el conocimiento de los Vedas, los rituales, invocar mantras, etcétera, etcétera, pero no tenía cualidades brahmínicas. Tenía el conocimiento, pero no las cualidades, por lo tanto, estaba desacreditado en ese sentido. Por ejemplo, usted puede ser médico, tener el arsenal del conocimiento médico, pero no tener cualidades que se esperan que complementen al médico, o sea, la sensibilidad, la compasión, la identificación, la empatía y esas cuestiones. Entonces usted es médico ante la sociedad desde el punto de vista de la titulación, pero no es médico desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista de sus actitudes humanas. Por tanto, se dice
que es un médico incompleto. E incluso muchos afirman que a ciencia cierta usted no es médico. Incluso muchas veces dicen que es más médico aquel que tiene una actitud compasiva, de preocupación por los demás y por la vida, aunque sepa poquito de curaciones y de remedios, que aquel que sabe mucho de curaciones y remedios, pero es frío en su comportamiento. Entonces este Ashwa, tan lleno de envidia y rencor, había preparado un plan para colarse en el campamento de los Pándavas y matar a los príncipes Pándavas, que eran niños que todavía estaban pequeñitos. Debido a eso, vamos a recordar que la madre de estos niños se sumerge en gran dolor y Arjuna, movido por la ira, entonces va en persecución de este Ashwatthama y hasta que logra capturarlo, lo trae al campamento, viene el dilema de qué hacían con él, al final resuelve cortarle el cabello junto con la joya que llevaba encima, y eso fue una forma simbólica de decapitarlo y de quitarle todo su lustre corporal, así como toda su posición, y después soltarlo. Habíamos visto que este Ashwatthama, aún así, después movido más todavía por más rencor, entonces invoca por mantras védicos una cierta energía determinada y la enfoca o la destina hacia el vientre de Uttara, porque Uttara todavía llevaba ahora en su vientre al nuevo heredero de los Pándavas, nieto de Arjuna. Y eso nadie lo sabía, y entonces él se dio cuenta al verla en el campamento. Él se percató de eso por su brillo corporal. Él supo que estaba embarazada, y entonces, ahora que lo dejaron libre, convocó el arma y la lanzó. Cuando Uttara supo que algo muy terrible venía hacia su vientre, destinada a matar al niño, entonces ella recurrió al Señor Krishna, dueño de todos los poderes místicos. Al Dios también se le conoce como Yogeshvara, el dueño de todos los poderes místicos, y le imploró que por favor protegieran al feto, no importa qué pasara con ella, pero que protegiera al feto. Entonces el Señor Krishna personalmente, a través de su forma como Paramatma o alma suprema que está dentro de todo, él cubrió al feto con su propia personalidad. Él siguió estando fuera, pero mientras Uttara conversaba con él, que vio también el gran peligro, entonces al mismo tiempo, mediante la presencia de Paramatma o del alma suprema que estaba dentro de Uttara y acompañando también allí al niño, él cubrió al feto y neutralizó o absorbió la acción o la irradiación energética de esta arma lanzada por Ashwatthama. Entonces ese feto es el que más tarde sería reconocido como Maharaj Parikshit, el último heredero de los Pándavas y también el último de los reyes santos de esa era, porque con la muerte después de Maharaj Parikshit, Kali Yuga empezaría a entrar ya con más fuerza, porque Maharaj Parikshit, siendo un rey santo, siempre mantuvo el reino bajo la directriz de la santidad, bajo la directriz de las actividades prescritas, el orden, etcétera, etcétera. Pero cuando Maharaj Parikshit ya abandona este mundo, entonces Kali Yuga se siente libre y empieza la degradación a ser de las suyas. Comienza el capítulo diciendo: el sabio Saunaka dijo: la fatal e invencible arma brahmastra lanzada por Ashwatthama arruinó el vientre de Uttara, la madre de Maharaj Parikshit, pero el Señor Supremo salvó a este último, o sea, a Maharaj Parikshit. Vamos a recordar Saunaka es uno de los sabios que se encuentra en el bosque de Naimisiranya, reunidos a inicios de Kali Yuga para hacer toda una ofrenda, una ceremonia al Señor Supremo, buscando el bien para la humanidad y que esa ceremonia o efecto de ceremonia tuviera una duración de 1000 años. O sea, esa es la finalidad, habíamos dicho al comienzo de Srimad Bhagavatam, de las grandes almas. Ellas siempre están pensando desde su posición y alcance que pueden hacer por la humanidad que va dirigiéndose hacia un camino o hacia un destino cada vez más oscuro y cada vez más cerca de la destrucción.
final, y las grandes almas siempre están pensando qué puedo hacer, porque ellas son compasivas por naturaleza. Entonces a cada una se les ocurre hacer aquello que está a su alcance, por supuesto. A los brahmanas se les ocurre hacer rituales, hacer invocaciones, sacrificios, o sea, lo que ellos conocen. A los kshatriyas se les ocurre defender, pelear contra el mal y así. Entonces Saunaka, uno de los sabios que estaba allí frente a los sabios, explica que el Brahmastra al parecer dañó el vientre de Uttara, pero el niño o el feto no sufrió daño porque el Señor lo protegió personalmente. O sea, aquí vemos también un principio básico del Señor. Cuando en este mundo un gran alma va a tomar nacimiento, entonces se explica aquí ya que el Señor la está protegiendo desde el principio. Desde el principio el propio Señor se encarga de ella. Aunque aparentemente les pueda estar pasando cosas lamentables desde el principio o poniendo en peligro a esa encarnación desde el principio, aún así se debe comprender que el Señor está encargado de todo el asunto, porque el Señor explica que Él siempre está con su devoto y su devoto siempre está con Él, nunca se separan. Y esto es importante también comprenderlo, esto es un principio de la fe. O sea, llegar un momento a entender que si en verdad yo estoy entregado sinceramente al Señor, o si estoy deseando entregarme cada vez más y cada vez más también lamento todas las trabas y cuestiones que aún me quedan en mi comportamiento que me alejan de Él. Si me entregas en serio, si me deseo en serio, entonces el Señor va permitiendo que su energía espiritual vaya adueñándose de mi propia vida, o sea, de los sucesos de mi existencia. Y aparentemente siguen pasando los mismos sucesos, pero estos sucesos ahora van a estar siendo administrados por una potencia diferente. La vida del devoto, siempre recuerden esto, la vida del devoto puro y la vida del devoto incluso desde que no es puro, pero ya tiene un puro y sincero deseo de entrega, está bajo la jurisdicción de la energía espiritual. Él no está bajo la jurisdicción de la energía material. Y por tanto él puede utilizar ese argumento para ir soportando las embestidas que de seguro vendrán de parte de su mente, de parte del mundo, de parte de todo aquello que es diferente a la influencia buena del Señor. En medio de la enfermedad y los temores que la enfermedad trae, la falta de fe, la falta de esperanza, el devoto entonces, afianzado en su convicción, dice: a pesar de todo esto que parece negativo, aún así yo sé que debido a que mi deseo de acercamiento a Dios es sincero, entonces yo sé que el Señor tiene la situación bajo control. No sé qué es lo que va a pasar, no sé hacia dónde se va a desenvolver este asunto del cuerpo y de no sé qué, pero sé que el Señor tiene la situación bajo su control. Así que mente, por favor, no me sigas perturbando con eso, porque todos tus argumentos son falsos y mezquinos. Yo sigo ratificando mi confianza en el Señor. Esta confianza que el devoto dice no es la confianza de que va a pasar algo con el cuerpo de una manera o de otra, o sanar o no sanar. No, es la confianza de que pase lo que pase, realmente en el trasfondo de todo eso sigue existiendo la capacidad de cercanía creciente al Señor Supremo. El devoto se va independizando cada vez más de las cuestiones de manifestación de la energía material y se va afianzando cada vez más a las manifestaciones de la energía espiritual, que estas manifestaciones son por naturaleza interna. O sea, son por naturaleza en el corazón, en su convicción, en su fe, en su esperanza, en su entendimiento, en su aumento o enriquecimiento del sentimiento es favorable hacia el Señor Supremo. Esa es la riqueza del devoto y eso es en lo que él se va fortaleciendo. Lo demás tiene que pasar de un modo u otro. El automóvil conocido como cuerpo material va a estar sujeto a determinadas leyes de acciones y reacciones. Bueno, el devoto sabe eso y por tanto y demás lo va atendiendo, lo va cuidando, pero también sabe que más tarde o más temprano tendrá que pasar por ciertas cosas que no intenta él contradecirlas, no intenta él dedicarse a luchar contra ellas para que no suceda. Muchas veces, por ejemplo, en la literatura védica vemos que
Hay una serie de ceremonias o rituales diseñados para que tu vida material te sea auspiciosa. Y entonces para que la salud también del cuerpo sea auspiciosa, etcétera, etcétera. Y el pueblo antiguo védico se encargaba, sobre todo las personas que viven en familia, se encargaban de observar todas estas ceremonias a su debido tiempo y del modo perfecto. O sea, convocaban a brahmanas para que hicieran la ceremonia y así ellos aseguraban el beneficio de ciertas personalidades o semidioses le podrían dar, semidioses encargados de esa área administrativa en la vida material. Pero sin embargo, las personas trascendentalistas que lograban una comprensión diferente de la existencia y al fin tenían acceso a la comprensión de la realidad de lo que es lo espiritual, entonces comenzaban a enfocar en eso su atención y ya ni siquiera tener una vida favorable desde el punto de vista material les interesaba, sino que les interesaba solo explorar un poco más, ahondarse un poco más, transitar un poco más hacia su fijeza, su firmeza, su determinación en este asunto de la espiritualidad. Y entonces de ese modo se iban haciendo cada vez más independientes de las cuestiones de la materialidad, mientras por supuesto seguían ocupándose de ella, pero su atención iba centrándose con prioridad hacia la temática del cultivo espiritual o el cultivo de conciencia de Krishna, o lo que es lo mismo, el acercamiento creciente hacia o en la relación con Dios. Entonces Saunaka comienza a preguntar en el verso 2. ¿Cómo fue que nació en ese vientre el gran emperador Parishit, quien era un devoto notable y sumamente inteligente? ¿Cómo fue que ocurrió su muerte y qué logró después de ella? Con sumo respeto, todos nosotros queremos escuchar hablar de él, a quien Sukadeva Goswami después le impartiría conocimiento trascendental. Por favor, habla acerca de eso. Vamos a recordar que Srimad Bhagavatam es un conjunto de narraciones todas relacionadas al Señor desde que inicia hasta que termina. Una persona podría decir, bueno, pero aquí el sabio Saunaka no está preguntando nada sobre el Señor Supremo, está preguntando sobre Maharaj Parishit. Vamos a recordar que la vida del devoto puro nunca está separada de la propia existencia del Señor. Incluso se dice que allí donde está el devoto puro también está presente el Señor Supremo, pues prácticamente el devoto puro es una herramienta o un representante perfecto del Señor Supremo. Así que básicamente no hay diferencia, aunque Él no es el Señor Supremo, pero se puede comprender que no hay diferencia entre Él y el Señor Supremo. Esto significa que las actividades, las palabras, las cualidades, las cuestiones relacionadas a el devoto puro y sus pasatiempos son como una ventana que nos muestran un flashazo o un fragmento de la realidad de los pasatiempos, actividades y palabras del propio Señor. Por eso es que Saunaka está preguntando sobre Maharaj Parishit, porque la vida de Maharaj Parishit está centrada en la vida del Señor Supremo. Maharaj Parishit lo que hizo, y eso lo vamos a ver en el capítulo, durante su vida fue estar siempre en la búsqueda del Señor, estar siempre tratando de mantener también su reino de un modo que fuera lo más cercano al reino de Dios. O sea, amoroso, justo, equilibrado, dulce, etcétera, etcétera. Entonces escuchar hablar de Maharaj Parishit es muy auspicioso porque su propia conducta y vida nos lleva a la propia presencia y a la propia reafirmación del Señor Supremo como único objeto o sujeto adorable. Entonces los sabios hacen esas preguntas, comienzan a hacer preguntas auspiciosas. Vamos a recordar que el método védico de enseñanza, el clásico, es a través de preguntas y respuestas. Cuando se encuentran dos criaturas donde una reconoce a la otra como maestro espiritual, entonces comienza a hacerle preguntas, pero todas las preguntas que le hace son preguntas vinculadas a la trascendencia y como el Señor es el objeto final de la trascendencia, son preguntas relacionadas al Señor. No se entretienen a hacerles preguntas sobre la salud, que si la energía, que si esto, que si los astros, que si la galaxia, que si los niveles, no.
Todas las preguntas que le hace están relacionadas al Señor Supremo y a su devoto puro y a la relación tan maravillosa que existe entre ellos. Porque esas preguntas nadie las puede responder en este mundo. Ningún instruido en ninguna temática puede responderlas. Solo el devoto puro las puede responder, porque a fin de cuentas el devoto puro no pertenece, no vive, no existe, no habita, no está consciente de las oscuridades de este mundo, sino que él trae noticias frescas, actualizadas del reino del Señor, porque él siempre está en estado de conciencia de Dios, aunque aparentemente a veces se le pueda ver en actividades comunes y cotidianas e incluso se le pueda confundir con una simple persona más y hasta llegar a cuestionarlo. Entonces dice, Sri Suta Goswami dijo: durante su reinado, el emperador Yudhishthira administró de un modo generoso para con todos. Él era exactamente igual que su padre. Él no tenía ninguna ambición personal y estaba exento de toda clase de complacencia de los sentidos, por su continuo servicio a los pies del loto del Señor Sri Krishna. Bueno, aquí Suta Goswami, que es el que está narrando el Srimad Bhagavatam, muy feliz de las preguntas que le están haciendo, porque recordamos también, el devoto puro, el maestro espiritual, siente gran dicha cuando alguien le hace preguntas que le dan motivo para empezar a hablar de el Señor y sus devotos puros. Él no siente placer en nada más. Él no siente placer en la ofrenda, que le den una rica comida, de que esto, música, no. Su placer está en que le den la posibilidad o el pie, como dicen en Cuba, el pie forzado, o la justificación para comenzar a hablar otra vez del Señor Supremo. Porque en hablar del Señor Supremo, o sea, kirtana, o comentar sobre el Señor Supremo y su devoto puro, está también una de las maneras o modalidades de hacer servicio devocional. Cada vez que hablamos, cada vez que compartimos, conversamos, cantamos, glorificamos asuntos del Señor Supremo, y lo hacemos con un corazón sincero y desde la posición y el conocimiento adecuado, se debe saber que estamos haciendo servicio devocional o bhakti. Y cada vez que estamos haciendo bhakti, se debe saber entonces que estamos regando la plantita de la fe, y que en su momento, cuando crezca y desarrolle adecuadamente, dará como fruto el amor por Dios. Y cada vez que estamos haciendo eso, entonces estamos ejercitando nuestra naturaleza espiritual y por tanto nos estamos fortaleciendo frente a las influencias crecientes de la energía material en Kali Yuga, que nos tiene completamente atados, completamente embotados en medio de un charco muy profundo, denso, y además de eso oscuro, y no solo eso, sino lleno de animales muy peligrosos como caimanes, cocodrilos, mosquitos y otras cuestiones que nos están despedazando, en el sentido que nos están sumergiendo en situaciones muy lamentables de sufrimiento. Entonces Suta Goswami comienza a hablar, comienza a introducirse en la respuesta y lo hace hablando de Yudhishthira. Yudhishthira, vamos a recordar, fue el que quedó como rey de los Pándavas, de los 5 hermanos Pándavas. Él era entonces el que le correspondía asumir el reinado, y después el Señor Krishna ayuda a que él se establezca con tranquilidad, porque estaba muy deprimido, pensándose culpable de todas las muertes, hasta que ya se acuerdan, ¿verdad?, el encuentro con su abuelo Bhima, el sabio, Bhishma, el sabio, aquel, el gran patriarca. Bhishma le da algunas instrucciones, le instruye sobre servir siempre a la suprema personalidad de Dios, que condujera su vida en ese sentido. Esa instrucción es para todos nosotros, o para al menos aquel que la quiera escuchar y que la quiera seguir. Entonces este narrador está diciendo que ese tal Yudhishthira administró el reino de un modo generoso con todos los ciudadanos. La cultura védica acepta como ciudadano incluso a los animales, o sea, todo aquel que está dentro de la circunscripción del reino es visto como un ciudadano. Por tanto, el rey
no se preocupaba solamente por los seres humanos, se preocupaba por la tierra, por las aguas, por el clima, se preocupaba por las plantas, por los animales, por los más simples y también por los más productivos desde el punto de vista, por ejemplo, como la vaca que producen la leche. Se preocupaba por todo, absolutamente todo. Entonces todos los habitantes del reino, o sea, plantas, animales, seres humanos, aves, insectos, todos, la tierra misma, siempre están felices cuando están siendo controlados por un rey así. Y ese es el rey ideal. El rey ideal se espera sea un representante del Señor Vishnu, o sea, del Señor Supremo, en la forma del sustentador, en la forma del bondadoso, ¿verdad? Entonces Yudhishthira era así. Entonces dice, él era exactamente igual que su padre el rey Pandu, que también era así. Se decía que era la personificación del Dharma o de la religión. Él no tenía ninguna ambición personal, o sea, era austero, él no tenía ningún deseo material, simplemente le tocaba cumplir con su deber como rey. Él no se lo creía en serio, yo soy el poderoso, no, él simplemente, me toca cumplir con este deber, así que lo voy a hacer, pero no, ningún lujo, ninguna posición lo envaneció. Eso también es otra característica del devoto del Señor. Cumple con su deber perfectamente, pero no se cree dueño de los resultados. Dice que y estaba exento de toda clase de complacencia de los sentidos. Todo lo que él hacía, no lo hacía para obtener placer para él. No le interesaba esa cuestión de complacer sus sentidos. Generalmente cuando uno está en una posición un poco avanzada materialmente, viene la fase siguiente, que es la fase natural de dedicarte a aumentar tu complacencia de los sentidos. Por eso las 4 perfecciones de la vida del ser humano, según la literatura védica, son Dharma, Artha, Kama y Moksha. O sea, Dharma significa comenzar a seguir su vida de acuerdo a deberes prescritos favorables, o sea, forma de comportamiento, rituales, ser caritativo, etcétera, etcétera. Eso te va a acumular una serie de reacciones favorables o positivas desde el punto de vista material, y entonces eso va a hacer que tu vida desde el punto de vista material o económico mejore o prospere. Eso es Artha, eso se llama Artha. Y después ese artha te va a llevar a un deseo de aumentar tu disfrute material. Y eso se llama entonces kama. Y entonces ahí entre artha y kama se quedan la mayoría enredados en los supuestos atractivos de ese poder que tienen. Claro, evidentemente mientras que están enredados ahí pierden la noción del tiempo y pierden la noción de un entendimiento básico. Todas esas cosas favorables que están sucediendo en tu vida no son motivación de tu esfuerzo personal, sino resultado de haber guiado tu vida en función de ciertas indicaciones muy antiguas que estaban diseñadas para eso, para que te fuera bien en este mundo material. Pero envanecido en ese disfrute material te olvidas de que eso tiene un tiempo limitado de duración. O sea, es como una cuenta de ahorro. La recaudaste y empiezas ahora a consumir y a consumir sin introducir más dinero. Y entonces llega un momento que cuando vas al banco te dicen, no, ya su saldo se ha agotado. Y en ese momento te pones la mano en la cabeza y dices, ¿ahora qué hago? Yo que no ahorré nada más, ¿verdad? Es lo mismo pasa. Cuando uno está entonces en la fase, uno lleva una vida disciplinada, organizada, con los deberes prescritos, guiado por el conocimiento. Las cosas le empiezan a ir bien desde el punto de vista material, burdo y sutil. Entonces uno es absorbido por eso. Y entonces el nuevo placer experimentado lo atrapa por completo. Entonces después uno se da a ese placer porque cree que lo merece, es lógico, es normal y no hay nada de malo en esto, si yo estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? Y viene la mente con sus miles de trucos, entonces se queda ahí y el tiempo va pasando y llega un momento que cuando se agota todo el resultado de sus buenas acciones, entonces hasta ahí llegó todo, incluso llega la muerte. Y ahí se queda la mayoría. Pero dice que Yudhishthira no hizo eso. Yudhishthira no se quedó enredado en artha y kama. Él lo tenía todo desde el punto de vista material. Todos los placeres estaban allí. Y él los disfrutaba de todo, pero no con el pensamiento de apego, de lujuria por esos placeres materiales. Porque en su mente siempre estaba las enseñanzas de su abuelo Bhimadeva, así como también su actitud de servicio constante a la Suprema.
personalidad de Dios, y eso es lo único que nos puede mantener a salvo, mantener inmunes bajo el muy difícil de evadir, ¿cómo se dice? Sentido de atracción por los placeres materiales. Entonces dice que él no estaba para nada entretenido en eso, complacencia de los sentidos, debido a su continuo servicio a los pies del loto del Señor Sri Krishna. O sea, lo que acabamos de mencionar. O sea, lo que permitía que él no cayera enredado en eso era porque su mente estaba siempre fija en el Señor Krishna, en el servicio a la suprema personalidad de Dios. Por eso, al principio de la creación, el Señor Narayana o Vishnu le dice a Brahma que todo lo que vea o todo lo que pueda experimentar que no esté relacionado a él, o sea, al Señor Vishnu, debe saber que es ilusión. Y por eso le dice a Brahma, entonces todo lo que haga, hazlo en relación conmigo, enfócalo en mí como servicio a mí, y esa es la única forma que estarás libre de ilusión y de enredo. Y ese es el centro de la enseñanza védica. Convierte tu vida en servicio devocional al Señor Supremo, porque cuando dejes de hacer eso o cuando no hagas eso en cualquier detalle, en cualquier actividad, debes saber que esa actividad entonces te va a enredar o al menos va a dejar en ti semillas de futuros enredos. Eso pueden ponerle, como se dice en Cuba, pueden ponerle el cuño. O sea, es así. La única forma que hay de salirse de esa cuestión y de atravesar este océano siendo o manteniéndose íntegro en ese sentido es situar con firmeza nuestra mirada a los pies del Señor, comprender que somos partes integrales de Él, que somos siervos de Él, que estamos diseñados para vivir en un intercambio amoroso de servicio devocional consciente hacia Él desde nuestra propia naturaleza. Si acaso olvidamos eso y nos centramos en nosotros mismos o en nuestros seres cercanos, en nuestro placer y el placer de ellos, entonces incluso nos acordamos del Señor, pero en segundo plano, entonces nuestra vida será conducida hacia el torbellino de la absorción material, ya sea la burda o la sutil, en cuanto a fama, en cuanto a renombre, cuestiones así, que todas no hacen más que alejarnos del Señor y entretenernos para que se nos acabe el tiempo. Y si acaso se nos acaba el tiempo como seres humanos, sin haber afianzado nuestra fe a los pies del Señor, entonces es muy incierto cuál será nuestro próximo nacimiento. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, su bendición también nos dé la lucidez suficiente para darnos cuenta de este serio asunto y querramos guiarnos por el ejemplo que los Pándavas nos dan o lo dejaron para nosotros en su gloriosa vida. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine